¿Se da cuenta de lo que le había yo dicho? Que cuando servimos hay crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que todas las coyunturas deben de trabajar juntas. ¿Por qué lo dice de esta manera? El Señor siempre ha usado parábolas para hablar de algo. Un cuerpo tiene coyunturas. Si las coyunturas se enferman, ¿qué pasa? Usted ya no puede mover los miembros de su cuerpo, ¿sí o no? Tenemos aquí a un futuro doctor de fisioterapia y ya le enseñan de todo esto. Si tus coyunturas se mueven, tus huesos se tullan y ya no los puedes mover porque se amolaron las coyunturas. Quiere decir que cuando las coyunturas no funcionan juntas, porque juntas yo puedo mover mi codo, puedo mover mi mano para hacer todas las cosas que necesito hacer. Nosotros como cuerpo de Dios, hay otro versículo que dice, uno es la cabeza, otro es los brazos, otro es el tronco, otro es una pierna, otra pie. Dice la Biblia, pero no porque uno es el pie, otro la mano, otro el cuello, o otro es el tronco. No quiere decir que uno es más que otro. Dice, para Dios a veces pensamos que los liderazgos que enseñan, predican son más grandes. Fíjate que no. Tan grande es como el que limpia los baños, porque a mí me enseñó eso el Señor. Él mira a los que nadie mira y a veces los honra más. Allí conquisté yo la unción limpiando baños y conocí mucho liderazgo que eran maestros de la palabra en mi iglesia, aparte del pastor en ministerios, y no tenían la unción, y lo digo con humildad, que Dios me había regalado a mí. Amén. Porque no todo el mundo tiene el valor de empezar chiquito. Muchos quieren empezar grande. Amén. Y muchos pastores, tienen liderazgo, órale a liderar. Amén. Pero cuando empiezas una iglesia pequeña, aquí es donde ¿cómo se llaman los muros que sostienen las paredes, los techos? Los pilares. Aquí en una iglesia pequeña es donde usted tiene el maravilloso privilegio de que levante Dios pilares para algo que va a ser grande. Usted ve a un vino nuevo, cuando era wow, el gran vino nuevo, usted nunca iba a poder ser del círculo cercano de Richards. ¿Por qué? Porque los que estaban cerca de él son los que empezaron cuando la obra era chiquita, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde usted se junta y está más cerca de las cosas maravillosas, de su llamado, de sus bendiciones y de todo lo que Dios va a hacer en un futuro. Amén. Aquí es donde usted tiene ese privilegio. Yo llegué una vez a una iglesia muy grande y ni cómo acercarme a más allá. Yo sentada empecé a servir, pero donde nadie me conocía ni el liderazgo. ¿Por qué? Porque en los lugares de privilegio, por decirlo así, ya estaban ocupados. Porque yo llegué mucho después, pero los que habían llegado desde que la obra comenzó eran todo el liderazgo, los que han sido fieles. Y cuando Dios, si tú eres fiel en este lugar o donde Dios te lleve, cuando te toque a ti, Dios te va a dar gente fiel. Le compartía que cuando yo estaba en mi iglesia, yo me juntaba con líderes, con gente. Yo me invitaban a su casa y le digo una cosa, terminábamos de comer, yo le decía, no, yo lavo los trastes, y me decía, no, Silvia, sí, déjenme bendecirlos. Yo lavaba los trastes y veía algo, porque era domingo y a veces la gente ocupada veía algo y iba y les ayudaba y les acomodaba. Yo le llegué a limpiar la casa a mis pastores. Estaba yo en El Paso, Texas, comencé como pastor en El Paso, Texas. Ya tenía yo como 2 años pastoreando. Y un día, sin yo esperarlo, como a las 10 de la mañana, tocaron mi puerta. Yo dije, ¿quién será? Voy a la puerta, abro la puerta y me encuentro a una de mis ovejitas que se llamaba Silvia también. Y llegó sin avisarme, y yo, Silvita, y me dice, pastora, hazte a un lado. El Señor me habló y me dijo que me viniera a limpiar tu casa. Ella entró como Juan por su casa. Y yo me quedé así. Y me recordé ahí con lágrimas. Ella se metió, empezó a limpiar
No, hombre, era un remolinito en mi casa. Empezó a limpiar mi casa y yo así. Y ahí me recordó el Señor cuando yo le limpiaba la casa a los pastores, cuando yo le lavaba trastes a mi liderazgo. Y allí entendí una cosa. Yo ayudé pastores cuando yo llegué a una iglesia, iba apenas saliendo de la casa del pastor. Todos estaban pintando, arreglando, convirtiendo ese lugar en iglesia. Y yo llegué y me puse a pintar, salía toda pintada, andaba ahí barriendo, limpiando, porque entre todos reformamos ese lugar. Y cuando llegué a otra iglesia al paso y empezaron a construir un lugar más grande, yo prometí dar tanto y daba de verdad hasta que me doliera. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo Dios ya me había revelado que yo iba a ser pastora. Y yo decía, tengo que sembrar cuando otros pastores estén construyendo para cuando llegue mi tiempo. Y yo le he dicho, Señor, ahora tiene que venir mi tiempo, porque yo sembré mucho de verdad, y se lo digo con humildad, y nunca menciono esto sino hasta ahora que quiero enseñar sobre esto. Y sembré mucho, y esa iglesia ahorita es como para 3,000, 5,000 personas esa iglesia. Y yo hice un pledge, una promesa de que iba a dar tanto cada mes, y lo cumplí. Esa iglesia es una iglesia enorme que tiene mucha bendición, y yo le he dicho, Señor, cuando llegue mi tiempo, en tu tiempo, a mí otros me van a ayudar a construir, porque yo ayudé con mis manos a construir iglesias. Ya empezamos aquí como estuvimos muchos de nosotros, los intercesores, con nuestras manos pintamos, ayudamos a construir, sí o no, algo pequeño, pero tuve la gente que me ayudó a construir aquí, porque un día yo usé mis manos para ayudar a otros siervos a construir. Todo esto es una enseñanza sobre el servicio. ¿Qué tipo de personas quieres cosechar cuando se llegue tu tiempo y tu ministerio? Ese tipo de ovejitas o gente debajo de tu liderazgo que quieras cosechar es el tipo de ovejita, hijo, que tienes que ser ahora. Ahora, si sabes que tienes llamado, implementate, porque en el tiempo de Dios, Dios te va a dar gente con el corazón que tú serviste en otros ministerios. Yo ayudé varias iglesias, como el Army me movía de lugar en lugar. Yo ayudé a no construirlas de acá, pero sí a cuando salían de casa, pintar, construir paredes, barrer, limpiar para empezar el primer culto. Yo llegué a sembrar mucho dinero, y lo digo mucho para mí en mi nivel, amén, para que se construyeran iglesias que ahora están enormes. Porque un día yo decía, Señor, lo hago porque cuando llegue mi tiempo, tú me vas a dar la gente que quieran sembrar en mi ministerio en ese tiempo. Solo que tú quieras ver en tu futuro, debajo de tu liderazgo o algún día de tu pastoreo, vas a hacer cosechar el tipo de ovejita que tú fuiste. Si usted fue fiel, va a cosechar gente fiel. Si usted sirvió con amor, va a cosechar gente que sirve con amor. Yo le digo que aquí tengo un grupo de intercesores y gente que sirven con mucho amor junto a mí, y yo no me canso de darle gracias a Dios por la gente que se ha levantado a servir, que vienen, es más, casi siempre llegan antes que yo. Que cuando yo llego ya las cosas están listas, y ellos saben que no llego tarde por perezosa, es porque ando haciendo algo para el Señor, amén. Y ese es el tipo de gente que usted va a cosechar. Recuerde esto, porque esto es una gran verdad. Ya leímos, ¿cuál es de Efesios 4:16? ¿Ya lo leímos? Amén. Vamos al siguiente versículo. Vamos a leer en el Salmo 2:11.
ahí. Salmo 2:11. ¿Quién dijo amén? El hermano Noel sí casi lo dije, pero no estaba segura. Híjole, pónganse las pilas, háganle conferencia. ¿Puede leerme, hermano Noel, por favor? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y 2:11. Y después, Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. amén. Entonces, dice, mire mi versión, la versión que yo tengo, dice: sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto. O sea que cuando servimos, lo reverenciamos y le estamos dando culto, o sea, adoración. Dice, con temor reverente. Qué tremendo, amén. Y luego dice, y honren al Señor para que no, ¿qué? Para que no se enoje y no, ¿qué? Y no perezcáis. Mira, hermano, aquí no se habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Se acuerdan? Hace poco Débora y Manuel me acompañaron a visitar a un matrimonio no muy lejos de aquí, que no se congregan. Estuvimos con ellos, oramos por ellos, Dios les liberó, ¿sí o no? La presencia del Espíritu Santo cayó, la hermanita empezó a vomitar, su esposo brincaba, cayó la presencia bien bonito, ¿se acuerdan? Y le digo una cosa, ¿cómo nos encontramos? Muertos espiritualmente, y se la pasaban con la radio del pastor Galván, oyendo prédica tras prédica tras prédica. Recuerda cómo cuando ellos vieron que Jesús fue enterrado en la tumba, fue el diablo, no Dios, les veló la mente. ¿Cómo estaban estas personitas cuando llegamos? Le hablábamos y parece que no entienden, ¿verdad? La mente velada es una muerte espiritual. Se alejan de la casa de Dios, empiezan a secarse, porque la fe viene, ¿por qué? Oír y oír la palabra de Dios. Pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. Los encontramos muertos espiritualmente, velada. Oramos, Dios tuvo que liberar a la esposa del vómito y ella hablaba de ministerio, quería como que probarnos que era una sierva, ¿verdad? Y hasta que le dije, tranquilos, aquí miren, mejor vamos a orar, vamos a hacer lo que le va a ayudar. Y a veces queremos pretender, y ella siempre que hablaba con ella, como que quería pretender que era una sierva, y luego me dijo, viene una amiga a mi casa, lo dijo ahí, ¿verdad? Que es profeta, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No se recuerdan, me lo dijo a mí o ese día, ahí, ¿verdad? Dijo, me visita una amiga para orar y es profeta. Dije, ok. Y luego salió el peine y le digo, ¿y su amiga se congrega? No, tampoco, no se congrega. Y tú dices, una profeta que no se congrega, que no oye la palabra de Dios. Puede que tenga el llamado, pero esos profetas se convierten en profetas del diablo. Y ella bien contenta y me profetiza, y yo era como su líder, algo así, una líder espiritual. Y tú dices, yo, una mujer que no se congrega, que no quiera venir a mí que me congrego, usted a darle palabra, no lo reciba así. O sea, ¿cómo dice? Por eso dice la palabra, prueba los espíritus. Un evangelista que no se congrega jamás permita que le pone la mano encima. Un profeta que no se congrega jamás permite que le toque la cabeza. Por eso aún los que llegan a la Europa, a veces no sabemos si se congregan o no, porque ahí le dan oportunidad a mucha gente. Por eso tenemos que tener cuidado de que no cualquiera venga a imponernos mano, porque si te ponen mano, que te pasan lo que, si traen espíritus de doctrinas erróneas, demonios, lo que sea, te lo van a pasar. La cabeza y la mano es transmisión de espíritus y es bíblico, amén. Por eso el Señor dice, no impongáis manos a la ligera, ni yo impongo manos, al menos que el Señor me diga, menos,
nada más toco sus manos y con eso es igual que tocar la cabeza, amén. Y puedo dar de lo que Dios me ha dado. Sigamos, vayamos al siguiente. Sirvan al Señor con reverencia. Al servir al Señor, mis hermanos, reconocemos su santidad, su grandeza y su poderío. Él merece ser servido, alabado y adorado. Nuestro servicio a Él, mis hermanos, debe de ser hecho como una ofrenda agradable, humilde y reverente. Eso es el servicio. El servicio no es que, ay, me quieren humillar. Yo no me voy a humillar. Hermanos, Jesús sirvió, se tiró al suelo y le lavó los pies a los discípulos. Pies andaban sin crema en el desierto, en el solezazo, pies con pie de atleta, polvosos, agrietados, pero se los tomó con tanto amor y dijo: el que quiera ser pequeño entre vosotros, sea el siervo de los demás. Mire, vayamos a ver algo. Vayamos a Marcos 10:35. Si llega ahí, dígame amén. Hermana María, sacaste la disimulada. No, siéntate orgullosa. Marcos 10:35 en adelante. Yo le digo cuando pare. ¿Puede leerlo, por favor, mi hermanita? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos en uno a tu derecha y en otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Amén. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y descanso mi caso, como dice como dice la del programa caso cerrado, descanso, dice el juez, y descanso mi caso. Ahí está la respuesta de todo. Una vez más, de la misma boca de ¿quién? De Jesús. Pero esa no es la versión que quería. La que quería es donde hay una versión. Acuérdense que es lo mismo, solo que todos podemos mirar, observar y ver una cosa, y cuando tú le dices a uno: cuéntame lo que pasó, va a variar de la percepción de otro. Aquí dice que Jacobo y Juan, sí, ¿verdad? Jacobo y Juan. Pero hay otra versión que dice: la mamá de Jacobo y Juan vinieron al Señor. Óigame, y hagamos, esa es la que quería mi niño, pero gracias de todas maneras. La mamá de Jacobo y Juan vinieron y le dijeron: Señor, quiero hacerte una petición. Oiga, la mamá, los hijos ya eran unos adultos de 30 y tantos años, ¿sí o no? Y vinieron: Señor, quiero pedir. Dice que cayó de rodillas delante de Jesús, de rodillas. Quería impresionar, quería agradarlo, hizo lo correcto. Su acción fue con el corazón correcto. Llegó, se humilló y se arrodilló, dice, delante del Señor, pero pidió lo incorrecto. Le dijo: Señor, te pido que en tu reino uno de mis hijos, no quería nada la ceñito, no quería nada la ceñito, solo quería, imagínense, Jesús se sentó a la derecha del Padre, ¿sí o no? Quiere decir que en su izquierda estaba el Padre, ¿sí o no? Pero la ceñito, que no quería mucho, le pidió que uno de mis hijos se siente a tu derecha. ¿Y quién estaba sentado a su izquierda de Jesús?
el Padre, el Todopoderoso, el Creador, porque Él estaba aquí y Jesús a su derecha. Entonces a la izquierda de Jesús estaba Dios Todopoderoso. Pero la cenita dice, por favor, de rodillas, tuvo la actitud correcta. No siempre que usted, aunque tenga la actitud correcta, a veces no sabemos pedir. Entonces le digo que uno de mis hijitos se siente a la derecha y mi otro hijito, la mamá Cuervo, ¿verdad?, a tu izquierda. A veces le digo una cosa, a veces puede venir una persona y decirme, pastora, usted no sabe cómo toca mi hijo. No, esos que tiene allá arriba nomás no dan el ancho. Mi hijo canta mejor. Hay mucha gente que así se siente, que creen que porque un hijo o ellos tienen talento pueden hacer las cosas mejor que el que acá arriba. A lo mejor un día alguien dice, ay no, ay, oye, ¿cómo estuvo el culto? Ay, vieja, hoy estuvo como un 7, no, y la pastora no dio el ancho, hoy no se sintió igual. Hermano, espérese a que usted tenga que buscar mensajes cada miércoles, cada domingo y llorar al Señor, y a veces si no me da el mensaje el viernes me lo da el sábado. Yo siempre oro y tengo que orar y Señor, ¿qué me vas a dar? Y a veces doy continuación cuando se puede, y cuando no, se tiene que estar metido con el Señor, orando qué voy a predicar. No sea de los que nomás van y copian por ahí y va a escuchar y otras predicaciones y pues esto predico. No, ser siervo significa ser lo que el Maestro, el Señor, quiera que hagamos. Cuando somos de su corazón y del Espíritu Santo, créame, el Señor te va a guiar a toda verdad. Pídale y te daré, pide y te daré, ¿sí o no? Busca y hallarás. Yo tengo que tener mi tiempo buscando al Señor. Mira, desde que despierto a veces en la madrugada empiezo, Señor, te alabo, te adoro, y de allí empiezo a orar por ustedes. Porque tengo una gran responsabilidad como pastor. Ya usted